Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para disfrutar de esta rica palabra que el Señor nos está dando cada día. Y como siempre queremos ponernos en las manos del Señor para que todo lo que hablemos, aún pensemos, oigamos, realmente sea el Señor en nosotros. Porque separado de Él, como dice el Evangelio de Juan, nada podemos hacer. Así que, Señor Jesús, en esta mañana queremos adherirnos a ti. Tú eres nuestra persona viviente. Tú eres nuestra vida. Tú eres aún el aire que respiramos. Tú eres nuestra verdadera agua. Tú eres nuestro verdadero pan. Tú eres nuestra verdadera vida. Señor, tú lo eres todo. Todo lo demás es sombra, pero tú eres la realidad de todas las cosas. Tú eres este Cristo todo inclusivo que viniste a morar como el Espíritu dentro de nosotros. Por eso en esta mañana queremos recibir más de ti. Necesitamos que tú nos sigas limpiando con tu sangre preciosa. Señor, de toda suciedad que a ti no te agrade que esté en nosotros. Esta mañana queremos oír tu palabra. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Esta mañana te decimos como te dijeron los discípulos. Cuando tú le dijiste, ¿os queréis también vosotros? Y ellos contestaron, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, gracias porque en esta mañana podemos ser alimentados de ti y por ti. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en un bosquejo, una serie de mensajes que se titula La guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. Realmente hoy, como está toda la situación, todos los ciudadanos, todos los países, necesitamos realmente estar preparados porque esto es una guerra, espiritualmente hablando, claro, porque hay muchas cosas atractivas que el enemigo quiere distraernos, pero aquí estamos para ponernos del lado de Dios, para luchar, no nosotros, sino Él mismo, porque dice que nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu que está dentro de nosotros. Estamos en la segunda parte del mensaje número 2 de esta serie, que son 6 mensajes, y se titula El nuevo hombre, el guerrero corporativo de Dios. No queremos ser aquellos que luchamos y guerreamos individualmente. Necesitamos al cuerpo, la iglesia, el corporativo. Dice que tiene a Cristo como los constituyentes de toda la armadura de Dios. Voy a leer unos cuantos versículos y también me gustaría compartir algunos puntos sin explicarlo ni nada, sino solamente leerlo. Aquí hay muchos puntos, que punto Romano 1, 2, la letra A, B, C, hay muchas letras y puntos, subpuntos con el 1. Solamente voy a leer unos cuantos para que podamos coger más o menos el hilo de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Primero leo unos versículos que dice así, en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermano, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11, y vestíos de toda la armadura de Dios. Necesitamos leer estos versículos. Señor, vístenos en esta mañana de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Dice, para que oramos, Señor, para que podamos estar firmes contra las estratagemas del diablo. Porque sabemos, queridos hermanos, que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino con los principados, con las potestades, con los gobernadores del mundo de estas tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús, leo otro versículo aquí, el 18, dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Necesitamos orar, Señor. Queremos permanecer firmes. Señor, fortaléceme. Señor, establéceme, equípame, satúrame, empápame de todo lo que tú eres. Dice, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Y el 19, algo maravilloso, cuando Pablo se dirige allí a los Efesios, le dice, y orad también por mí,
dice, a fin de que cuando yo pueda abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es que este Evangelio, queridos hermanos, es un misterio, pero un misterio revelado, muy disfrutable, que tiene que imprensilarnos constantemente. Entonces empezamos con los puntos, empezamos con el punto Romano 1 solamente, y ahora después ya comenzamos donde nos quedamos la semana pasada. Dice, Efesios 5 revela que la iglesia, que es la novia, para satisfacer el deseo de Cristo. El capítulo 5 te habla de la novia para satisfacer a Cristo, para que Él pueda ser expresado con su imagen. Y Efesios 6 nos revela que la iglesia, como el nuevo hombre, es un guerrero corporativo que combate la batalla en pos de los intereses de Dios en la tierra con mira a su dominio y cumpliendo así el propósito de Dios visto en Génesis 1:26 cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Seguimos con estos puntos diciendo, ¿no? Dice en Apocalipsis 19:7 y 8, podemos ver de que la novia está vestida de lino fino, resplandeciente y limpio. Y luego, en el versículo 14, vemos que los ejércitos que siguen al Señor en la batalla están vestidos de lino finísimo. Dice, lino finísimo, blanco y limpio. Estos versículos indican que el vestido de novia de la novia dice que será el uniforme que ella viste como el ejército de Dios para combatir contra el enemigo. Qué maravilloso que las vestiduras es el lino fino. Seguimos con otro punto. Dice así, como novia, la iglesia necesita amor y luz. Qué maravilloso de que nosotros como la iglesia necesitamos amor y luz. Dice, y también como guerrero, la iglesia necesitamos poder y toda la armadura de Dios. Que toda la armadura de Dios solo se puede llevar a través de los miembros de la iglesia corporativa. Dice también el punto este. Dice Efesios 6:10 revela al 20, revela que Cristo es el constituyente de la armadura de Dios para la iglesia, el nuevo hombre como guerrero corporativo de Dios. Maravilloso, estos puntos son muy ricos, los estuvimos compartiendo y desarrollando la semana pasada. Dice otro punto, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestido de toda la armadura de Dios, con el propósito de que después podamos estar nosotros, dice, firme contra las estratagemas del diablo. Señor Jesús, maravilloso. Dice, el hecho de que necesitamos ser fortalecidos en el Señor, esto indica que nosotros no podemos combatir la guerra espiritual por nosotros mismos. Únicamente podemos combatir en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos ha dado el poder de su fuerza. Toda la armadura de Dios dice que ha sido dada a todo el cuerpo de Cristo como guerrero corporativo, pero a ninguno miembro del cuerpo de forma individual. Nosotros debemos combatir la guerra espiritual en el cuerpo y no como individuo. Esto me anima porque es maravilloso, porque muchas veces si nos equivocamos, se equivoca el cuerpo, pero realmente nosotros tenemos que realmente funcionar corporativamente. Dice que, vamos a ver, tengo aquí un punto, dice, en Efesios 2 estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y en los capítulos 4 y 5 dice que andamos en su cuerpo sobre la tierra, y el capítulo 6 estamos firmes en su poder en los lugares celestiales.
Entonces, hemos dicho que sentado con Cristo es participar de todos sus logros, era el punto 1. Y andar en su cuerpo, eso significa el cumplir el propósito eterno de Dios y estar firme en su poder. Y él lucha contra el enemigo de Dios. Señor Jesús, es maravilloso que podamos ver este asunto de verdad. El punto 2 aquí dice, la verdad con la cual estamos ceñidos, es de hecho el Cristo a que experimentamos, ese Cristo que experimentamos, debido a que el vivir que tuvo Pablo aquí en la tierra, dice que fue configurado al modelo de Cristo. Él tenía la fortaleza para afrontar toda clase de oposición y circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque él era una persona que vivía, expresaba y disfrutaba a Cristo. Él fue configurado a su muerte. Dice, ellos le han vencido, otro punto dice, ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Dice que nuestra respuesta a las acusaciones de Satanás debe ser, dice que debe ser, yo venzo a Satanás, el acusador. Ahora, dice, no mediante a mi perfección, ni de una conciencia libre de ofensas, sino por medio de la sangre del Cordero. Es de la manera que nos defendemos con las acusaciones, con la coraza de justicia. Señor Jesús, estos puntos son muy animantes, de verdad. Dice que en la cruz Cristo hizo la paz por nosotros, tanto con Dios como con los hombres. Y esta paz ha venido a ser nuestro evangelio, que es el evangelio de la paz, que ha sido establecido como un firme cimiento en nosotros, como una presteza con que podemos realmente calzar nuestros pies. Es algo muy animante y muy maravilloso, de verdad. Dice que combatimos la guerra espiritual, estar firme en la paz. Si nosotros perdemos la paz entre nosotros y Dios, o entre nosotros y otros creyentes, perdemos nuestra base para combatir. Así que nosotros no podemos realmente entrar en ninguna historia con los hermanos, y menos con Dios, de verdad. Señor Jesús, necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe con una voluntad subyugada y resucitada para creer que la manifestación del Señor tiene como fin destruir las obras del enemigo. Señor Jesús, maravilloso. Y dice que necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer. Para creer, dice, en la muerte de que del Señor destruyó a Satanás. Señor Jesús. Bueno, estos son los puntos que yo quería compartir y llevamos más o menos ahora mismo unos 12 minutos o 13 y vamos a comenzar realmente este tema que hemos estado abarcando con estos puntos. Y empezamos en el punto número 4. Dice, necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que la resurrección del Señor avergonzó a Satanás. Nosotros tenemos que creer esto, hacerlo vida en nosotros, y esto es a través de la palabra. En Colosenses 2:12 dice, sepultado juntamente con él en el bautismo, que fuisteis también resucitados juntamente con él mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. El 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. El 14 dice, anulando el código. Anuló el código, dice, escrito que consistía en la ordenanza que había contra nosotros y nos era contrario. Y lo quitó de en medio, ¿cómo? Dice, clavándolo en la cruz. Maravilloso. Y el 15 dice, y despojando
a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que el enemigo realmente fue exhibido públicamente. Por eso él vino a la cruz, porque él tenía que terminar. Un hombre 100%, que dependió de Dios, que expresaba a Dios, que vivía por Dios, tuvo que destruir las obras del diablo. El 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a ordenanza? Y dice el 3:1, dice, pues si fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Juan 14:30 dice así, dijo el Señor Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y nada tiene en mí. Por eso dice Filipenses, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Este es 3:10. Dice, y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Señor Jesús, necesitamos realmente, oh Señor Jesús, ver de que esto ha sido una realidad, que el Señor ha vencido realmente al enemigo en la cruz. Bueno, queridos hermanos, necesitamos vivir esta realidad de verdad. Dice, necesitamos, punto 5, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Dice, con un espíritu de fe, para creer que la ascensión está muy por encima del poder de Satanás. Por eso, queridos hermanos, antes era que necesitamos ejercitar nuestro espíritu para ver que la muerte de Cristo realmente venció al enemigo y lo exhibió. Y ahora en cuanto a la ascensión de Cristo. En Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El 20 dice, que hizo operar, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el 21 dice, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El 22 y 23 me encanta porque dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor Jesús, por eso dice también Efesios 12, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Queridos hermanos, hoy nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estamos en el trono de Dios, Señor Jesús. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las estratagemas del enemigo. Y tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, para que cuando haya acabado todo, podamos ser esas personas que estamos firmes en el Señor. El punto 6 dice, debemos tener fe en Dios, quien es real, viviente, y Él está presente. No solamente real, viviente y presente, sino que está disponible, maravilloso, Señor Jesús. Dice Marco, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Dice, tened fe en Dios. Y dice en Apocalipsis también, y el viviente estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte, del Hades. Así que, queridos hermanos, hoy nosotros tenemos esa llave, porque el Señor Espíritu hoy está dentro de nosotros. Sí, el Señor es el Espíritu, y hoy está mezclado en nuestro espíritu, porque nos lo dice
la palabra. Punto 7 dice así: debemos tener fe en el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es bueno para con nosotros. Él no tiene la intención jamás de castigarnos, ni de herirnos, ni hacernos sufrir pérdida. Él siempre quiere lo mejor para sus criaturas. Señor Jesús, hay unos versículos aquí que me gustaría leerlos, muy disfrutables. Yo lo estuve leyendo y la verdad que lo disfruté mucho. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. El 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. A nosotros fuimos predestinados, dice, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice: y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Dice si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos, estos versículos son muy animantes. Aunque tengamos mucha prisa en leerlo, en pasar el bosquejo, pero no hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo, este Cristo maravilloso. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Queridos hermanos, por eso necesitamos ser esas personas que nos consagramos a Dios. Dice: ¿cómo no nos dará también gratuitamente con Él todas las cosas? Mira lo que dice el 33, muy rico. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, el que también resucitó y está a la diestra del Padre y también intercede por nosotros. El 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre o desnudez o peligro o espada? Según está escrito, queridos hermanos, dice: por tu causa somos muertos todo el día, somos contados como ovejas en el matadero. El 37 dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque el Cristo que está en nosotros venció y somos más que vencedores. Voy a repetir este versículo. Romanos 8:37 dice: ante todas estas cosas somos, hermanos y hermanas, más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Y el 38 dice: por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos, dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué versículo más rico. Señor Jesús, te amamos, Señor, porque tu palabra es viva. Esta palabra es viva y eficaz y nos anima. El punto número 8 dice: nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él no puede mentir, sino que siempre Él es fiel en su palabra. Él siempre es fiel en su palabra. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor. Dice 1 Juan 1:9: si nosotros confesamos con nuestra boca que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él es fiel y justo. En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Señor Jesús, esto es, queridos hermanos, necesitamos creer en la fidelidad de Dios. Tenemos que tener esa fe. 9. Otra vez dice: debemos tener fe en la capacidad de Dios. En la capacidad de Dios. Efesios 3:20 dice: ahora bien, aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. El punto 10 dice, debemos tener fe en la palabra de Dios. Dios, escucha esto lo que puso aquí los hermanos, dice, Dios está obligado a cumplir todo cuanto ha hablado. Él tiene que cumplir. Él una vez incluso se arrepintió. Me acuerdo en el capítulo 32, esta palabra es muy fuerte, capítulo 32 de Éxodo, el Señor se arrepintió de los israelitas de haberlos sacado allí y dice, erraeré, destruiré todo este pueblo, porque este era un pueblo infiel, un pueblo que realmente no confiaba después de que él alimentaba diariamente del maná. Pero ¿sabe? Moisés intercedió por el pueblo de Israel y oró y ahí dice la palabra que Moisés le dijo a Dios que se arrepintiera de lo que había dicho, de destruir el pueblo de Dios. Y le dice Moisés, ¿y para esto sacaste al pueblo de Israel, a este pueblo de Egipto, de las manos del faraón? ¿Lo sacaste de allí para pasar el mar rojo y llegar al desierto para ahora destruirlo? ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que se arrepintió Dios. Es decir, que Él es fiel, Él cumple. Queridos hermanos, necesitamos realmente nosotros orar. Dice, cumplir todo cuanto ha hablado. Este era el punto. Dice, 1 de Tesalonicenses 5:24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es, maravilloso. Dice, el 6:17 dice, y recibí el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente la que es fiel y el Señor va a cumplir esa palabra. Señor Jesús, pero tenemos que estar, como dice en Efesios 6:18, con toda oración y petición en todo tiempo, en el Espíritu. Y para ello, dice, velando con toda perseverancia. Necesitamos ser aquellos que velamos con toda perseverancia. Señor Jesús, nos falta 2 minutitos para las 11. El punto 11 dice así. Debemos tener fe en la voluntad de Dios. Fe en la voluntad de Dios. Efesios 1:5 dice, predestinándonos para filiación, digamos, para hacernos hijos legítimo. En la Reina Valera pone adoptado. Versión Recobro pone filiación. Y en el original griego pone filiación, es decir, que no somos adoptados, sino somos hijos legítimos, porque tenemos su vida, su naturaleza. Fuimos engendrados con los genes de Dios. Por eso podemos ser transformados y conformados a la misma imagen. Por eso dice, la filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Él tuvo el beneplácito de su voluntad de hacernos hijo suyo. Y dice también el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, el misterio de su voluntad, Señor Jesús. Y en Él asimismo, dice, fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Por eso tenemos que tener fe en que Dios va a cumplir su voluntad, va a cumplir su palabra. El Señor, realmente tenemos que tener fe de que Él ascendió, de que Él resucitó. Maravilloso. En Romanos 12:1 dice una palabra muy rica y muy animante. Dice, así que hermano, os ruego, os exhorto, dice, por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. El 12:2. No os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Bueno, nos quedamos aquí en el versículo 12, en el tema 12,
punto 12, y vamos a hacer un paro y vamos a escuchar esta canción y ahora ya después seguimos y continuamos compartiendo. Amén. Gloria al Señor. Pues nada, hermanos, hermanas, estamos aquí de nuevo, siguiendo compartiendo esta rica palabra. Y como siempre, después de la canción, quiero ofreceros gratuitamente el Nuevo Testamento de la versión Recobro. Tiene 9.500 notas explicatorias, 13.000 notas de referencia, es decir, que te lleva de un versículo a otro. Y cada libro tiene un bosquejo con el contenido. Es algo maravilloso, 9.500 notas. Y todas estas notas están sacadas de los padres de la Iglesia que nos han precedido, que estamos sobre los hombros de ellos desde Lutero en adelante. Casi todas esas verdades, que son esas pipitas de oro que están ahí impresas. También estamos enviando 7 libros en 3 pedidos gratuitamente y sin compromiso, y todo lo podéis pedir a estos números que os voy a dar, tanto correo electrónico como teléfono y WhatsApp, ¿vale? El teléfono donde podéis llamar al 951-094-888, 951, con el más 34 delante de España, 951-094-888. Y tenemos el correo electrónico evida4@gmail.com, evida y el número 4, evida4@gmail.com. Y también tenemos WhatsApp por si quiere escribirnos, llamarnos o decirnos algo, contactar con nosotros. Es el 637 87 99 66. 637 87 99 66. Y os atenderemos con mucho gozo, de verdad. Bueno, queridos hermanos, comenzamos, nos quedamos en el punto número 11 y ahora estamos en el punto número 12. Dice, debemos tener fe en la soberanía. ¿Sabes? En todos estos puntos atrás nos advertían aquí los hermanos en cuanto deberíamos tener fe en la resurrección de Cristo, en la muerte de Cristo, de que Él venció al enemigo. Deberíamos de tener fe, también decía, en que Él fue ascendido. Y allí ascendido nos juntamente con Él, nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo. Señor Jesús, necesitamos ser fiel necesitamos tener fe en la fidelidad de Dios. Necesitamos tener fe en la palabra de Dios. Necesitamos tener fe en la voluntad de Dios. Señor Jesús maravilloso. Y aquí dice, debemos tener fe en la soberanía de Dios, bajo la soberanía, bajo la soberanía aún nuestra. Bueno, dice, nuestros errores cooperan para bien. Por eso necesitamos tener fe en la soberanía de Dios, que aun cuando nosotros nos equivocamos, el Señor
todas las cosas las pone para bien, para hacernos ver de que no tenemos que caer en eso. Es decir, que todo es con un propósito. Señor Jesús, hay aquí unos versículos en Romanos 9:19, dice: entonces me dirás, ¿por qué todavía incurpa? ¿Quién resiste a su voluntad? El 20 dice: mas antes dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el objeto mordeado, digamos el vaso de barro, el objeto mordeado, al que lo creó, ¿por qué me has hecho así? Señor Jesús, dice Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Es decir, que necesitamos conocer y confiar en la soberanía de Dios. Dice así, entramos ya en la letra F. La letra F, que dice: recibí el yelmo de la salvación. Recibí el yelmo de la salvación. Dice el 17: y recibir el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. El cual es la palabra de Dios. Qué maravilloso que tenemos que realmente tener fe en esta palabra, que es la espada del Espíritu. Señor Jesús dice que el yelmo de la salvación sirve para proteger nuestra mente. Los dardos del enemigo, necesitamos ponernos el yelmo, pero el yelmo de la salvación, todo tiene que ser corporativamente, con los hermanos juntos. Nuestro intelecto, contra los pensamientos negativos disparados por el maligno. Dice, este yelmo es nuestra protección, es la salvación de Dios. Qué maravilloso de que hoy tenemos el yelmo que nos está salvando. El punto 2 dice: Satanás inyecta temor, amenaza, preocupaciones, ansiedades y otros pensamientos debilitantes en nuestra mente. Señor Jesús, la salvación de Dios es la protección que tomamos contra todo esto. Y esta salvación no es otra cosa, sino que es el Cristo Salvador, a quien nosotros estamos experimentando en nuestra vida diaria. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, estoy leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 16:33, estas cosas, dice el Señor, os he hablado. Estos versículos muy ricos porque desde el capítulo 13 al 16, el Señor Jesús estuvo con sus discípulos teniendo comunión, perfeccionándolo, equipándolo, estuvo entrenándolo. Sí, Él lo estuvo entrenando y perfeccionándolo. Y Él le habla con mucha ternura y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero tenéis valor. Yo he vencido al mundo. ¿Y dónde está hoy el Señor? Está en nosotros. Así que nosotros tenemos la capacidad y el poder de vencer al mundo. Porque el que venció, y como hemos leído antes en Romanos, somos más que vencedores. Porque el que venció está en ti y está en mí. Seguimos adelante con la letra G. Recibí la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Recibí la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esto lo dice el versículo 17. Se está leyendo mucho estos versículos, pero es bueno. Dice: y recibí el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Señor Jesús, el cual es la palabra. Punto 1 dice: de las 6 partes de la armadura de Dios, la espada del Espíritu es, dice, la única que es usada para atacar al enemigo externo y al adversario interno. Dice, con la espada cortamos al enemigo. ¿Pero con qué espada? Dice, con la espada, dice aquí, con la espada interna. Y la espada dice que cortamos al enemigo externo. Y
al adversario subjetivo e interno en pedazos. Nosotros tenemos que rumiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra espada para poder vencer al enemigo. Dice externamente, tenemos al enemigo externamente, pero también tenemos al adversario. La Biblia habla del enemigo y adversario. Tenemos al enemigo que está enfrente de nosotros, pero tenemos también al enemigo, dice, también internamente. Tenemos al enemigo internamente, Señor Jesús. Así que, queridos hermanos y hermanas, el adversario está dentro. Por eso tenemos que hilar muy fino, porque se nos puede filtrar los falsos hermanos, los falsos profetas, los falsos... Hay muchos, dice, que vendrán después de mí, dice el apóstol Pablo. Tened cuidado, que no tienen compasión, que rompen el cuerpo, que quieren romper el cuerpo, dividir a los hermanos, irse de uno para un lado, otro para otro. Nosotros, ese es, dice que es el adversario que está dentro, porque el enemigo está enfrente y podemos tratar bien con él. Pero cuando está dentro, tenemos que ir a muy fino, daros cuenta que el Señor Jesús, los mismos discípulos le dijeron al Señor, mira Señor, está ahí el trigo, pero hay cizaña con ellos. ¿Arrancamos la cizaña? Y dijo el Señor, no quitéis la cizaña. Vaya que al quitar la cizaña, arranquéis también el trigo. Queridos hermanos, necesitamos tocar al Espíritu de Dios. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Señor, tu iglesia. Señor, ata al adversario, al que está dentro, que quiere enredarnos, que quiere destruirnos, que trae chisme para arriba y para abajo. Señor, ata al enemigo. Nosotros tenemos el poder para atar y para desatar. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, que Cristo resucitó, que estamos sentados en los lugares celestiales, de que Él tiene una voluntad, que su palabra es el aliento de Dios, es fiel, es la espada del Espíritu con la que tenemos que tratar con el enemigo. Nosotros no podemos tratar con tus pensamientos, con tus estratagemas, con tus trucos, no. El mismo Señor, tenemos un modelo que es el Señor Jesús. Él estaba en el desierto. Dice que después de ser bautizado, dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero ¿sabe? Cuando el enemigo trataba con él no hablaba cualquier palabra suya. Él le dijo, Satanás, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Satanás, escrito está, solo al Señor tu Dios adorará con todo tu corazón, con toda tu mente. Satanás, escrito está. Necesitamos usar la palabra de Dios. Seguimos adelante. El punto número 2 dice, Cristo, quien es el Espíritu, la palabra, nos provee de una espada como alma. Dice, una espada como alma ofensiva para matar, derrotar y para matar. Dice, los elementos negativos de nuestro ser. Los elementos negativos de nuestro ser. Dice, a medida que nosotros oramos y leemos la palabra, dice, con el tiempo el yo, que es el peor enemigo de todo, será aniquilado. Cuando nosotros leemos la palabra, la oramos, Señor Jesús, por ejemplo, fiel es Dios, el cual os ha llamado. Señor, tú eres fiel. Gracias que tú me has llamado. Señor, llámame. Señor, quiero ser uno contigo. Tú tienes un deseo, tú tienes una voluntad, tú tienes una intención. Señor, yo quiero que tu voluntad sea mi voluntad. Yo quiero, Señor, que tu deseo sea mi deseo. Quiero que tu intención sea mi intención. Señor, no quiero estar separado de ti. Señor, tu palabra dice que quiero permanecer en la vid, como ese pámpano, para dar fruto, para tomar de la savia. Señor, no me corte. Con esto no quiere decir que tú acabas tu salvación y te pierdes. No, realmente lo que perdemos es el disfrute, ese gozo, esa permanecer dentro de la vid. Así que, queridos hermanos, es maravilloso. Seguimos adelante. El punto 3 dice, cuando logo, que es la palabra constante en la Biblia, viene a ser rema, la palabra que el Espíritu nos habla en el presente, en ese momento, y que es una palabra viviente para nosotros, dice, este rema es la espada que corta al adversario en pedazos.
Así que tenemos que ser llenos. Por eso en Colosenses habla, Pablo le dice que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, para que podáis estar firme en ese momento. Necesitamos que la palabra de Dios realmente more ricamente en ti y en mí. La letra 3 dice: cuanto más recibimos nosotros la palabra con su poder aniquilador, más hacemos morir nuestro orgullo y todos los elementos negativos nuestros. El interior, dice, al orar leer, el adversario que está dentro, dice, interno es aniquilado. Queridos hermanos, es maravilloso. Nosotros estamos en medio. La mente puesta en la carne, el adversario muerte. Más la carne puesta en el espíritu, es vida y es paz. En Efesios 5 dice que la palabra tiene como fin el nutrimiento, lo que nos conduce al embellecimiento de la novia. Pero en Efesios 6, la palabra tiene como fin aniquilar. ¿Aniquilar qué? Lo que capacita a la iglesia para combatir en la guerra espiritual. La palabra nos capacita para combatir. Señor Jesús. En Efesios 5:26, los versículos que hemos estado leyendo, digamos el punto, dice, para santificarla, purificándola, escucha esta palabra, dice, por el lavamiento del agua en la palabra. 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y sin defecto. Y el 5:17 dice, no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, es decir, la palabra de Dios. Maravilloso. La H dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Antes hemos hablado de la palabra, y esa palabra orando en todo tiempo en el Espíritu, dice, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Eso es el 18. Dice, 5:18, el que hemos leído antes, Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Dice que la oración se puede considerar como la séptima parte de la armadura de Dios, porque ella es el medio por el cual aplicamos las otras partes. Es decir, por medio de la oración aplicamos todas estas 6 partes anteriores que está en Efesios del 10 al 20. Punto 2. La oración es la única manera de aplicar a Cristo como la armadura de Dios. Esta oración es la que hace que la armadura esté a nuestra disposición de una forma práctica. Señor, queremos estar vestidos de tu armadura. Señor, el yelmo. Cálzanos con el calzado del Evangelio. Señor, la espada del Espíritu. Necesitamos seguir orando. Dice, nosotros debemos perseverar en la oración porque la oración implica una batalla, una lucha, 2 partes, Dios y Satanás. Dice, son hostiles entre sí. La tercera parte de este conflicto es el pueblo escogido y redimido por Dios. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, perseverando en ella con acción de gracia. Perseverad en ella. Con toda oración, dice en Efesios, y petición y orando, en todo tiempo, en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición. Queridos hermanos, tú puedes decir, y yo, pero todo el tiempo nosotros necesitamos tener nuestra mente en el Señor. Ahora estamos trabajando, Señor Jesús, gracias Señor. Oh, Señor Jesús, todo esto es sombra, tú eres mi verdadero trabajo, Señor. Maravilloso. Dice en Mateo, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil. En Efesios dice, por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que necesitamos ser despertados. Romanos 13:11 dice el versículo, y esto conociendo el tiempo, dice que es la hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, dice, nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque esa salvación es Cristo. Y Cristo, queridos hermanos, Él está creciendo en nosotros, Señor Jesús. Romanos 13:2 dice, necesitamos estos versículos leerlos y orarlos. Mira lo que dice el versículo 13:11 de Romanos. Dice, la noche está avanzada. Digamos, hoy la época de la iglesia es como la luna en una noche oscura, pero que brilla, porque Cristo es el sol de justicia. Y entonces la noche dice que está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Tú dirás, este versículo para ti es nuevo, pero lo dice en Romanos capítulo 13. Necesitamos rumiar la palabra, comer la palabra. Tenemos que ser como esos animales limpios. Tú lo has visto, las ovejas, que siempre va rumiando. Yo cuando era pequeño, yo me crié en un pueblo, y cuando venía el cabrero y venía con las cabras y las ovejas, venían rumiando. Yo siempre escuchaba como rumiando. Y yo siempre están rumiando. Claro, no conoce. Pero estos animales tienen dos estómagos. Ellos van a coger hierba durante el día, lo lleva el pastor y lo almacena. Por eso dice Pablo que la palabra de Cristo more rica y abundantemente en vosotros. ¿Para qué? Para que esa palabra empecemos a rumiarla. Señor Jesús, oh, tu palabra. Señor, la noche está avanzada. Señor, el día está cerca. Gracias, Señor, que tú eres el día. Señor, oh, quiero amanecer, tú eres la estrella de la mañana. Oh, Señor Jesús, muchas veces no sabemos qué orar, pero tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos lleva, dice el 13:13. Mira lo que dice. Andemos como de día. Señor, yo quiero andar hoy como de día, honestamente. Quiero andar honestamente. Y sigue diciendo el versículo, no en juerga, no en borrachera, no en fornicaciones, no en lascivia, no en contienda, no con envidia. El 14, sino vestido del Señor Jesucristo. Esta es una palabra para orarla. Señor, vístenos de ti. Tú eres nuestra vestidura. Ya leímos en Apocalipsis que dice que la novia tenía el traje de lino fino, que era con la que guerreaba. Nosotros necesitamos tener ese Cristo como nuestro vestido para realmente luchar contra el enemigo. Dice, y no proveáis para la carne, a fin de satisfacer su concupiscencia. Oh, Señor Jesús, esto es algo maravilloso, de verdad. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros. 4. Dice, a fin de combatir del lado de Dios y en contra de Satanás, nosotros necesitamos perseverar en la oración. Esta perseverancia es necesaria porque el curso del mundo entero se encuentra alejado de Dios y nosotros tenemos que ser esa luz del mundo, esa sal de la tierra para atraer a las personas. Ayer estaba leyendo un libro y el hermano estaba comentando, diciendo que nosotros normalmente una pareja cada 9 meses tiene un niño. Nosotros, por lo menos, cada año tenemos que traer una persona a la iglesia. Tenemos que orar. Señor, dame hijo, dame fruto. Señor Jesús, dice que el pámpano está en la vid. ¿Para llevar qué? Fruto. Aún dice más, dice mucho fruto. Dice si trae no solamente a uno, si trae 5 o trae 10, mejor. En la Nueva Jerusalén dice que su fruto será 12 frutos, 1 por mes.
realmente, si nosotros oramos y tenemos una comunión íntima con el Señor, cualquiera que nos vea dirá, ¿qué tiene este? ¿Cómo habla este? Este no habla como el vecino de enfrente, ni como el del tercero. Este tiene otra cosa. Te mira y te sonríe. Queridos hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Dice que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, la gente, las multitudes lo seguían y decían la palabra, dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este era Dios mismo, un hombre 100%, pero un hombre que dependía de Dios, que hablaba a Dios, que expresaba a Dios, que definía a Dios, que todo lo que habla... Fíjate, cuando iba por la playa y miró a los dos que estaban pescando, solo mirarlo dije, sigue, me dice que al instante soltaron las redes. Y bueno, hay muchos ejemplos. Queridos hermanos, hoy nosotros somos la réplica de Cristo aquí en la tierra. Dice, sabemos que somos de Dios. Esto lo dice en 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en el maligno. Queridos hermanos, nosotros realmente sabemos que somos de Dios y los que están en el mundo es del maligno. Así que nosotros tenemos que expulsar al enemigo de aquí a la tierra. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo creó con el propósito de subyugar, de derrotar al enemigo, de tener la expresión de Dios aquí en la tierra. Por eso dice, y enseñorece. ¿De qué? De los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias, de todo animal de la tierra que se arrastra. El enemigo, Señor Jesús, tenemos que subyugarlo, expulsarlo, para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Dice, no hablaré ya mucho tiempo con vosotros, lo le dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Queridos hermanos, eso tenemos que hacerlo nosotros. Estas cosas le dijo, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero tenéis valor. Yo he vencido al mundo, y si Él ha vencido al mundo, Él está en nosotros. 5. Antes de intentar perseverar en la oración, primero nosotros deberíamos hacer un voto al Señor con respecto a nuestra vida de oración. Señor, necesitamos decirle al Señor, Señor, estoy desesperado. Estoy desesperado en cuanto a este asunto. Señor, yo quiero ofrecerme a ti para poder llevar una vida de oración. Señor Jesús, manténme con un espíritu de oración. Con un espíritu de oración. Si olvido o descuido este asunto, sé que tú no lo olvidarás. Recuérdame una y otra vez acerca de la oración. Ya me queda medio minuto y voy a leer solamente otra vez de nuevo este punto que acabo de leer ahora mismo. Dice así, dice, con respecto a nuestra vida de oración, necesitamos decirle al Señor, tenemos que orar esta palabra, dice, Señor, estoy desesperado en cuanto a este asunto. Me ofrezco a ti para que yo pueda llevar una vida de oración, Señor. Manténme con un espíritu de oración. Si olvido o descuido este asunto, sé que tú no lo olvidarás. Recuérdame una y otra vez acerca de la oración. Queridos hermanos, gracias porque habéis estado ahí durante este tiempo escuchando, y os pido que el Señor os siga fortaleciendo vuestro hombre interior y que esta oración realmente se haga vida en nosotros y podamos consagrarnos al Señor. La semana que viene tendremos el bosquejo 3. Señor Jesús, hasta la próxima semana. Amén.